sobre las dos revelaciones. Hemos venido hablando los domingos de septiembre porque estamos en la conmemoración o en la celebración o en el mes de la Biblia. Entonces me tomé la libertad de traer estos domingos a hablar un poquito sobre la importancia de la Biblia, la palabra de Dios. El domingo pasado hablé sobre la pregunta: ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Y hoy quiero hablarles, hermanos, sobre las dos revelaciones. Un tema muy importante que hace tiempo he querido predicar o enseñar en la iglesia. Y yo dije: ¿en qué momento, Señor? Indícame el momento sobre un tema, las dos revelaciones. Y ahorita vamos a hablar de cuáles son estas y su importancia para nosotros como iglesia y para el mundo entero. Y hoy, hermanos, y yo dije: bueno, es este domingo. Es este domingo y lo vamos a predicar y lo vamos a enseñar. Amén. Y yo he orado a Dios. He orado a Dios para que esta palabra no sea una palabra inerte, muerta, sin sentido, sino que esta palabra produzca en el corazón de cada uno de nosotros un anhelo y un deseo y un despertar por volver a la palabra de Dios. Esa ha sido mi oración, Señor, que por medio de la palabra, por medio de la enseñanza o la predicación, tú despiertes a tu pueblo a volver a la palabra, a la Biblia, a leerla, a meditarla, a estudiarla y a vivirla para la gloria de Dios. Porque no tiene sentido venir a este lugar y escuchar un sermón domingo a domingo y sea algo, hermanos, que no tenga, que algo pase en nuestra vida. Creo que la palabra de Dios nos vuelve vacía. Creo que la palabra de Dios tiene que producir en nosotros un cambio. Yo soy de los que creo que cuando un hombre o una mujer viene a la palabra de Dios con un corazón humilde y se deja llevar por el Espíritu Santo, esa persona va a producir frutos. Porque en la Biblia dice: porque el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Y el permanecer en Dios es el permanecer en su palabra. El permanecer, que la palabra sea nuestra guía, sea nuestro caminar, sea nuestra dirección en todo momento. Creo que la iglesia debemos volver a la palabra del Señor y más que nunca. Y yo quisiera, hermanos, que vayamos a un salmo, que para mí, el Salmo capítulo 19, ese salmo revela, nos entrega las dos revelaciones. Las revelaciones con las cuales Dios se ha dado a conocer al ser humano. Y lamentablemente, por la naturaleza caída, por la naturaleza pecaminosa, hace que estas revelaciones el ser humano las distorsione. Porque Dios creó al ser humano recto, dice que es este texto. Dios lo creó bien, pero su pecado, su maldad, lo desvió. El pecado que existe en el hombre, porque somos una naturaleza caída, lamentablemente. Desde que nosotros nacemos, hermanos, nacemos de una naturaleza pecaminosa. ¿Sí o no? Y pongo como ejemplo esto: a un niño no se le educa para el mal, a un niño se le educa para el bien. ¿Por qué? Porque ya el mal lo trae dentro de ellos, lamentablemente. Nosotros tenemos un mal, dijo Pablo: hay un mal que está dentro de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este hombre, de este cuerpo pecaminoso? Porque hay una ley entre mí, queriendo yo hacer el bien, ahí encuentro una ley. ¿Cuál es la ley? La ley de la naturaleza caída, que nos induce siempre a torcer las cosas rectas de Dios. Escúcheme, iglesia, el hombre carnal siempre tiende a torcer lo recto que Dios ha creado. La mente pecaminosa, como dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que teniendo la mente entenebrecida, ¿escuchó eso? Teniendo la mente entenebrecida, cambiaron la gloria de Dios eterno por cosas corruptas, por cosas pecaminosas, y conociendo a Dios no le reconocieron, ni le dieron gloria, ni le adoraron.
Entonces, al ver Dios una mente tan depravada y pecaminosa, Dios los entregó a un mundo desenfrenado, cambiando el uso natural entre un hombre y una mujer por hombres con hombres y mujeres con mujeres, y trayendo toda una consecuencia de pecado y de violencia. Eso ha pasado en el ser humano. Desde un principio Dios ha querido que nosotros los seres humanos podamos nosotros acercarnos a Dios. Y Dios nos entregó la Biblia, la palabra del Señor, para que el hombre se acercara a Él. Pero ¿sabe qué pasa? El pecado, la maldad, el desenfreno ha llevado al hombre a alejarse de Dios. Y déjeme decirle algo que no lo voy a decir con otra intención de persuadirlo a usted. ¿Cuál es la intención? Te lo voy a decir. Los juicios de Dios vienen sobre esta tierra por el pecado del hombre. Los juicios de Dios son justos. Los juicios de Dios son justos. Y lo que viene, hermano, no es nada fácil. Lo que está estipulado en la Biblia se tiene que cumplir. Abraham dice la Biblia enseña en Apocalipsis que habrá momentos donde el ser humano deseará la muerte. ¿Escuchó eso? Apocalipsis lo dice. Y desearán hombres que dicen que las montañas les caigan en sí. ¿Por qué? Por el dolor, por el sufrimiento que viene sobre la faz de la tierra. Por eso usted que ha comenzado el camino del Señor, tú que dices que tienes a Cristo en el corazón, afírmate, sé fiel hasta la muerte para que el Señor te dé la corona de la vida. Porque la Biblia dice que todo aquel que pone la mano en el arado y te vuelve atrás no es digno de Él. Si ya usted puso la mano en el arado, permita que el Señor te forme, te fortalezca para seguir adelante. Porque hay de aquel que dice habiendo conocido, y si se apartara, mejor le hubiera no haberlo conocido. Escuchen. Porque hay de aquel siervo malo y diligente que conociendo la voluntad de su Padre, de su Señor, y no la haciendo, recibirá mucho más azotes. Qué duro, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Aquel que conociendo la voluntad de su Señor y no la hace, este recibirá mucho más azotes. Yo no quiero ser eso. Yo quiero ser un siervo fiel. ¿Cuántos de aquí quieren ser siervos fieles? Yo quiero ser un siervo fiel. ¿Qué es un siervo fiel? Un siervo fiel es aquel que se mete con Dios. Es un siervo que obedece, que es humilde, que ama a su Señor, que obedece la palabra, que está anuente, es fiel, es íntegro. Mi buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso dice la palabra. Las dos revelaciones. Dice el Salmo capítulo 19. Nótese. Me gustaría leerlo, vamos a ver, voy a leerlo en una versión diferente, en la versión lenguaje actual. ¿Qué es una versión, hermanos? No hay que tenerle miedo a las versiones. La versión es simplemente una transcripción del original, de los originales, de los escritos originales para nosotros, para poder entender la palabra. No es que cambie, no altera la palabra, no. La palabra es infalible, inerrante, no tiene errores. La palabra es verdad. Es más, escuchando gente por ahí, no se asuste por favor, pero la versión que tiene más errores del original es la Sagrada, es la Reina Valera del 60. Por una cuestión de historia. Pero una de las versiones más confiables es la Dios habla hoy. La Dios habla hoy muy bonita. Pero mire, me gusta el lenguaje actual, porque mire, lo dice de una manera sencilla. Yo sé que la mayoría de aquí lo que tenemos es Reina del 60, ¿verdad que sí? Reina Valera. Pero por eso gracias a Dios tenemos este instrumento tecnológico que es la pantallita, que nos ayuda a poder nosotros leer un pasaje bíblico en un ritmo para que todos lo leamos y todos podamos entender. Dice la palabra del Señor. Himno de David. El cielo azul nos habla de ¿qué? De la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Versículo 2. Versículo 2. Es el mismo. Versículo 2, páselo. Ok, dale 3 entonces.
Ok, ves el versículo donde está. Dice, los días y las noches lo prometen entre sí. Versículo 3. Aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llega hasta el fin del mundo. En el cielo Dios ha puesto una cosa para el sol, y sale el sol de su casa feliz como un novio, alegre como un atleta, se dispone a recorrer su camino. Sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. Dejémoslo. Es interesante porque esto es una poesía del salmista. Y habla de la creación de Dios. ¿A dónde es que nace el sol? ¿En qué? ¿Sale a dónde? En el este y se esconde en el oeste. Y ninguno se salva de su calor. En este pasaje encontramos las dos revelaciones. La primera revelación que, hermanos, podemos decir en este momento y que nos refleja la palabra de Dios es la revelación natural. La revelación natural. ¿Por qué la revelación natural? Porque el salmista habla de los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y así en pocas palabras, la revelación natural es aquella donde se da a conocer la existencia de Dios. Que por las cosas creadas, como cuáles, la tierra, el sol, las galaxias y todos los elementos que en ellas se conforman, están dirigidas nada más por una mente, la mente del Dios Todopoderoso. Yo no sé si usted ha puesto a analizar, hermanos, según dicen los que saben, el sol tiene energía para más de 5,000 años. El sol tiene energía para más de 5,000 años. Después de 5,000 años se va a hacer como una bolita celeste y lo que se le llama una blanca. Y esa es una blanca, se va deshaciendo hasta que se desaparece. Eso es lo que dice la ciencia humana. Pero sabemos, hermanos, que Dios creó el astro mayor, el sol, como un medio de ¿qué? De existencia para dar equilibrio a la tierra, para dar equilibrio a todo lo que tiene su existencia. Imagínense el calor que eso genera, el fuego, y ahí está Dios. ¿Quién es el que sustenta el sol? Dios. Por medio de las cosas creadas conocemos a Dios. Y es natural. ¿Por qué la revelación natural? Porque proviene de una revelación sobrenatural, no es natural porque no proviene de una revelación especial como la Biblia o como Jesucristo, y sino que esta alcance a todos los hombres para darnos a conocer que Dios existe. La revelación natural la encontramos en Romanos 1:18. ¿Me quieren acompañar, por favor? Romanos 1, capítulo 18, 19 y 20, por favor. La revelación natural. Por medio de las cosas creadas, conocemos quién es Dios. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20 dice, ¿me dicen amén cuando lo quieren? Ok, lo tenemos. Porque lo que Dios se conoce, ¿qué es? Le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Escúcheme. Este pasaje habla de que no hay nadie en esta tierra que no sea consciente de que Dios existe. Todo ser humano tiene la conciencia de que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Aquella persona que dice, Señor, es que nadie me dijo de que tú existías, nadie me dijo que tú eres Dios. Mentira, no tienen excusa, dice el Señor, porque por medio de los cielos y por medio de la naturaleza les di a conocer que yo existo. Y podemos estar seguros, y aquí hay una respuesta para esa pregunta, para ese interrogante de esas personas que muchas veces decimos, y esas personas que un día nadie les predicó, como los indígenas, ellos van a alcanzar salvación. Muchos han escuchado esa pregunta de esas
personas indígenas que nadie se les llegó a predicar a ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Sabe una cosa? Por medio de la creación, ellos reconocen que hay un Dios. Pero su naturaleza pecaminosa, su naturaleza caída, ¿saben qué? Los llevó a qué? A adorar otras cosas. Pero el Señor dice, no hay excusa para ningún hombre, porque por medio de todas las cosas, Dios se ha dado a conocer. Y no le dan gloria a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se entenebrecieron en sus razonamientos y en sus ideas pecaminosas. Eso lo dice el versículo 20 en adelante. Porque miren lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue como entenebrecido. Dios, hermanos queridos, en esta mañana, Dios se dio a conocer al ser humano por medio de la naturaleza, por medio de lo que ha dado. Vean lo que dice el 20. Porque las cosas invisibles de Él, escuchen, las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Qué tremendo ese pasaje. Yo no sé si usted le da el sentido que para mí este pasaje, hermano, me da muchas respuestas. Y la respuesta es de que no hay ser humano quien no conozca que Dios existe. Es más, San Agustín dijo estas frases: el ser humano es incurablemente religioso. ¿Qué significa eso? Que somos creación y toda creación, nosotros los seres humanos fuimos creados con una intuición interna de lo espiritual, de siempre el deseo de adorar a algo o a alguien. Eso es lo que significa. Cada uno de nosotros, si, como dijo alguien, si alguien no está adorando a Dios, le está rindiendo culto, sea a otra cosa o a sí mismo. Pero todo ser humano siempre tiene que rendir culto a alguien. Por eso es que existen los budistas, existen los musulmanes, existen los ¿cómo se llama? Ay, señor, son los budistas, sí, de la India, los hindúes. ¿Por qué? Porque siempre tienen que rendirle adoración a algo o a alguien. Y si no es a Dios, a alguien más. Querida iglesia, esta mañana, si usted no le está rindiendo adoración a Dios, ¿a quién le está rindiendo adoración? Pero el ser humano siempre le está adorando algo a alguien. Siempre. Siempre. Si nuestra adoración no es al Señor, hay gente que adora los árboles. ¿Han visto ustedes hoy en día? Hay gente que adora la naturaleza. Y eso es un movimiento que se está dando hoy en día, hermanos. Este movimiento de lo ¿cómo se llama? Del cambio climático. Están poniendo por encima los valores de la naturaleza que hasta los mismos seres humanos. Veamos en el caso. Hoy hay gente que mata a un perro y va ¿a qué? A juicio inmediatamente, pero mata a un ser humano y ese está libre. ¿Qué Señor? ¿Alguien me debe entender esta mañana? Dios se da a conocer por las cosas naturales. Miren lo que dice Hechos capítulo 14. Permítanme, vamos a leer Hechos 14, 17. La revelación natural, estamos hablando de la revelación natural. Dios se ha revelado al ser humano por medio de la naturaleza. Hechos capítulo 14, versículo 17. Pablo estaba en Iconio, en un lugar donde estaba la idolatría hasta que ardía ese lugar. Es más, Pablo Dios lo usa y levanta a un hombre paralítico. Escúcheme, estoy haciendo un contexto de lo que vamos a leer ahorita. Llega él y Bernabé. Y Dios los usa por medio de la palabra.
Y dice que Dios los usa en gran manera y levantan a un paralítico. Y ese paralítico se levanta y empieza a andar, y no solamente a andar, sino que también a saltar. Y dice que el pueblo, la región de Iconio, dice que eran tan idolátricos, tan sumergidos en la idolatría, que dijeron: oh, estos son hombres dioses. Y a Pablo le pusieron Júpiter y a Bernabé Mercurio. Y le traían ofrendas. Vean usted, por solamente un milagro. Y todo el mundo hace una revuelta: son dioses, son dioses. Y hay que rendirle adoración. Y van a hacer un templo, hermano, para ellos, imagínense. Y traían, ¿qué? Ofrendas, imagínense. Algunos apóstoles de ese tiempo se hubieran aceptado esas ofrendas en aquel tiempo. Porque muchos apóstoles de hoy en día lo que andan buscando es premio de la gente. ¿Sí o no? Haciendo cosas para que la gente los alabe. Pero miren, hermanos, estos hombres tenían sus pies sobre la tierra. Pablo y Bernabé tenían sus pies sobre la tierra y sabían quién era Dios. Y le dice: un momento, ¿saben? Un momento. Nosotros somos iguales que ustedes. Somos seres humanos, terrenales. No hagan tal cosa, porque el único que merece la gloria es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y vean lo que dice el versículo 16 de Hechos 14. ¿Me acompañan, por favor? Dice, versículo 13: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre que querían ofrecer sacrificios. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que estas vanidades, que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en tus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Pablo está demostrando de que el Dios que ellos sirven es el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba hundido en la idolatría. Y Pablo le está predicando: un momento, el Dios que hizo que la lluvia caiga, el Dios que hace que las cosas fructifiquen, ese es el Dios al que yo sirvo. Dando a conocer que por medio de la naturaleza y por medio de los cambios atmosféricos, el Dios se va a conocer al ser humano. ¿Sabe la cosa? Cuando llueve, hermano, aquí que llueve bastante, aquí cuando vienen los rayos, hermanos, y hasta que lo estremecen a uno, ¿verdad? Un día de estos se vino un rayo, hermano, hasta que mi hijo se metió debajo de la mesa. Papi, papi, se metió debajo de la mesa. ¡Qué bombazo! ¿Sabe una cosa? En medio de esos rayos, ahí está el poder de Dios. Cuando llueve, esas lluvias torrenciales, ¿sabes, hermano, quién lo envía? Dios. ¿Quién hace que este sol, ese calor que muchas veces nos sofocamos y hasta reneguemos y hasta que pequemos muchas veces? ¿Sabe quién hace ese calor? Dios. Y por eso esa es la revelación natural, y eso es para todos los seres humanos. La revelación natural es para toda la humanidad. Bien, para continuar, ¿cuál es el propósito de la revelación natural? Número 1, mostrar la existencia de Dios como creador. Número 2, manifestar su poder, sabiduría y cuidado por la humanidad. Dígame si no es verdad, hermanos, que Dios nos cuida por medio de todas las cosas. Hace que el sol aparezca, hace que la lluvia venga para que germinen las plantas, ¿sí o no? Le da usted gracias a Dios por ese ñampí que se come en un momento. Mira, hermano, yo le voy a decir algo: la comida de ñampí es fina hoy en día. El comer yuca es comer comida de reyes ahorita.
Esa olla de carne que usted se va a comer ahora, eso es comida de reyes. Es los frutos de la tierra. ¿Y sabe por qué otro propósito Dios nos permite la revelación natural? Para que el hombre despierte el deseo de buscar. Dios dejó la naturaleza para que el hombre le busque, pero ¿sabe una cosa? A mí me duele esto. ¿Sabes? Si a mí me duele, ¿cuánto más Dios? Dios dejó la creación para que el hombre reconociera quién es Dios. Y ¿sabe una cosa? En vez de reconocer y humillarse y darle gracias y adoración, ¿sabe una cosa? Muchas veces le rinde adoración a otras cosas. Se entregan a la idolatría. No lo buscan. No le dan gracias y no le dan honra. Todo eso Dios nos va a llevar a cuentas. La revelación natural es grande y poderosa, pero tiene limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Número uno, no comunica la salvación. No nos revela las cosas específicas que usted y yo debemos de saber. Número dos, nos da conocimiento general, pero no un conocimiento específico. No nos permite saber que hay un Dios. Me permite saber que hay un Dios, pero no quién es su carácter. No nos demuestra cómo es Él. No nos demuestra qué es lo que Él anhela, qué Él quiere, cómo lo quiere. Por lo tanto, nos da una comunicación general, pero no específica. Otra limitación de la revelación natural es oscurecida por el pecado, lo que dije anteriormente. Sabiendo que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, la gente lo tuerce y le da honra a otras cosas. Y también, y por último, la otra limitación de la revelación natural es que es insuficiente para la vida espiritual plena. ¿Por qué? Porque no nos revela cómo encontrar esa vida eterna en Cristo Jesús. No sé si lo voy a entender. ¿Voy a entender, iglesia? Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar sobre la revelación especial. Y vamos al versículo 7 del capítulo Salmo 19. Por favor, ¿me lo pueden poner? Dije que en el Salmo 19 aparece la revelación especial. Y voy rápido porque el tiempo pasa. Salmo 19, versículo 7. En los versículos del 1 al 6 encontramos la revelación natural. En el versículo del 7 al 11 encontramos la revelación especial. ¿Y cuál es la revelación especial? ¿Cuál es? La Biblia. Esta palabra que usted tiene en sus manos. Y dice, lea conmigo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte como el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿quién? El sencillo. ¿Qué más? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mire, hermano, me gustó ese pasaje. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Si usted está triste es porque quiere. Si usted está angustiado es porque quiere. Daniel, bendiciones. Ahí está. Si usted está triste es porque sabe una cosa, porque usted quiere. Pero déjeme decirle algo. Aquí está el secreto para que usted sea feliz. Aquí está el secreto para encontrar la verdadera plenitud en Cristo. ¿Sabe por qué? Y me duele. ¿Sabe por qué hoy en día hay muchos cristianos que no tienen esa identidad de ser hijo de Dios y no se ve su rostro floreciente? ¿Sabe por qué? Porque no leen las Escrituras. Aunque usted no diga amén. Pero mire, no hay quien, bendito Dios, no hay quien no lea la palabra de Dios y, hermanos, sea un manantial de vida, porque si no lo fuera así, el Señor estaría fallando. Pero Dios no falla. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Bienaventurado que el que medita la ley de Jehová día y noche. ¿Cuándo? Día y noche. Eso significa el tener la palabra de Dios como prioridad, que no hay nada por encima.
prioridad, la palabra, la palabra. Dice, medita de día y de noche en ella. Será como árbol plantado junto a corrientes. ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes? ¿Han visto ustedes un árbol plantado junto a una quebrada o ante un río, hermanos? ¿Cómo está ese árbol? Siempre está como verde, vigoroso, con vida, lleno de frutos. ¿Sabes? Le voy a contar algo así rapidito. Nosotros íbamos, ¿cuántos de aquí conocen Liberia, Santa Rosa de Liberia? En el tiempo de verano, en abril, febrero, marzo, abril, eso es terrible. Ahí, hermanos, es un fósforo y eso es combustible. Seco totalmente. Usted camina hasta que hace, hasta que truje aquello, ¿verdad? Puro seco. Puro seco. Y mi esposa y yo íbamos de vez en cuando, 3 veces al año, a trabajar con algunos estudiantes ahí. Y había un palo de limón. Y estaba la pila donde nosotros lavábamos los platos. Y el desagüe, y como a los 3-4 metros había un palo de limón. Y ese palo de limón, cuando en medio del verano, cuando los árboles todos estaban secos y estaban casi totalmente muertos, el palito de limón siempre estaba verde. Siempre estaba verde. ¿Por qué? Porque el agua que le caía, siempre caía a las raícitas de ella y siempre estaba como, a pesar del clima, a pesar del calor abrasador extremo que es en Guanacaste, ese árbol siempre estaba como frondoso. Y no solamente frondoso, sino que tenía frutos siempre. Eso, ¿sabe una cosa? Me demuestra lo que dice la palabra del Señor. El hombre que está en la palabra de Dios, medita en ella día y noche, es como ese árbol que está plantado en esa corriente de agua. ¿Cuál corriente de agua? Cristo, el Espíritu Santo, es agua viva. Y siempre también tiene esa agua viva que lo va a hacer florecer. Mientras otros están muriendo, mientras otros están caibajos, mientras otros no tienen fruto, mientras otros se están echando para atrás, el que está en las aguas de Cristo, en la palabra de Dios, siempre está como frondoso y victorioso. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios como nuestra prioridad, siempre tendremos victoria. Siempre estaremos verdes y llenos de frutos. Dice la palabra: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 10. Perdón, 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Todos qué? Justos. Y el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho refinado, y dulces más que la miel y que la destila el panal. Y mire qué lindo lo que dice el versículo 11. Como dice, tu siervo, deberíamos de ser todos como David. Tu siervo es que amonestados con ellos, en guardarlos hay grande. ¿Ves qué lindo? ¿Qué es la revelación especial? ¿Qué es la revelación especial? Déjenme definirlo de esta manera. La revelación especial de Dios es aquella la que encontramos en la Biblia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ella se nos presenta todos aquellos elementos fundamentales para que el ser humano conozca a Dios. Y no solamente conozca a Dios, sino que instale una relación profunda e íntima con Él. Por lo tanto, la Biblia nos enseña cuáles son los medios principales que nos da la revelación especial. La palabra de Dios, número 1, la palabra escrita. ¿Cuántos tienen esta revelación especial en sus manos? Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Todos.
Todos tenemos una Biblia en nuestra casa. Y no hay quien no tenga una Biblia, una palabra de Dios en su casa. Y debemos de prestar atención siempre. Voy rápido porque quiero terminar. Número 2. La palabra, la revelación especial de la palabra de Dios. La historia de Israel y de los profetas. Y sobre todo nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, hoy en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y sigue diciendo, quien lo ha constituido creador de todas las cosas del universo, quien lo ha hecho Señor y Salvador de toda la humanidad. Eso dice Hebreos. Y Hebreos dice, Jesucristo está por encima de Moisés, Jesucristo está por encima de Aarón, Jesucristo está por encima del sacrificio mosaico, Jesucristo está por encima de la ley, Jesucristo está por encima de todas las cosas. Y esa es la revelación que hoy el hombre tiene, Jesucristo. ¿Y dónde conocemos esa revelación? La palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que nos enseña cuándo Cristo va a venir, cómo iba a vivir, cómo iba a morir y cómo iba a resucitar. ¿Y para qué murió y para qué resucitó? ¿A dónde encontramos eso? En la Biblia. ¿Sí o no, iglesia? En la Biblia encontramos cuándo resucitó Cristo y cómo resucitó. ¿Cómo resucitó? ¿Cómo iba a morir? ¿Y qué hizo? En la Biblia encontramos qué hizo ese sacrificio. ¿Sabe qué hizo? Y eso debería usted alegrarte. Ese sacrificio nos acercó al Señor. Ese sacrificio nos redimió, nos santificó, nos justificó, nos perdonó, nos hizo libres. Ese sacrificio nos hizo aceptos en el amado. ¿Y a dónde encontramos eso? En la Biblia. En la Biblia yo encuentro que por medio de la sangre de Cristo yo soy perdonado. Por medio de la revelación especial de la Biblia encuentro cómo entrar al Padre, cómo entrar a su lugar santísimo. ¿Cómo lo dice Hebreos? Hebreos capítulo 14 dice, y teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, aleluya, amén, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y dice, y que se compadece de nosotros, que conoce nuestra debilidad y se compadece de nosotros y sabe que somos débiles. Por medio de ese sumo sacerdote nos abrió un camino. Un camino. No al lugar santísimo de esta tierra, sino al lugar santísimo del cielo, donde está el mismo Dios Padre Todopoderoso. Y nos abrió para que confiadamente entremos ante el trono de gracia. ¿Dónde encontramos eso? En la Biblia. Wow. ¿Cómo cuesta, hermanos, llenarlos de edificación a ustedes? ¿Cómo cuesta, hermanos, decir entusiasmo a ustedes con la palabra? ¿Cómo cuesta? ¿Qué beneficio nos revela la revelación especial para nosotros? Número 1, tenemos conocimiento pleno de Dios. ¿Quiere usted conocer a Dios? Vaya a la palabra de Él. ¿Quiere usted conocer a Dios? Yo lo quiero conocer. Vaya a la palabra. Hoy en día hay gente que corre a muchos lugares por conocer a Dios. Hay gente que va a otros lugares, a Estados Unidos, a África, qué sé yo. Hay gente, hermano, que no estoy menospreciando esto. No, por favor, no me malinterpreten. Hay gente que corre tras de hombres, porque ese sí tiene la revelación de Dios. Corre tras ministerios. Porque ese sí tiene la revelación de Dios. Cuando, hermanos, está cerca de nosotros. Y esta palabra no falla. Esta palabra sí tiene la verdadera revelación de Dios. ¿Quiere usted conocer a Dios? ¿Quiere usted conocerse a sí mismo? Vaya a la palabra. Revela, la palabra de Dios nos revela su santidad, su amor, su justicia, su misericordia y los juicios que vienen para esta tierra. Otro beneficio que nos da la revelación especial, ¿sabe cuál es?
nos da acceso al plan de la salvación. ¿Qué es eso, el plan de la salvación? ¿Cómo el hombre podía ser salvo? ¿Cómo? Si bien la naturaleza, la revelación general o natural nos revela a Dios, pero no nos revela cómo el ser humano alcanzar la vida eterna. Hoy, hermanos, por medio de Jesucristo, nos revelan los pasajes desde Mateo, desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, nos muestra que fue por Él herido, mas ser herido fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra culpa sobre Él. Otra cosa, otro beneficio que tenemos la revelación especial es guía segura para la vida eterna. Y no solamente para la vida eterna, sino para esta vida, hermanos. ¿Quiere usted ser una persona bendecida, librada de muchos errores, de mucho dolor de cabeza? Obedezca la palabra de Dios. Es más, por favor, miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Se me vino a la mente este pasaje, por favor, ¿me lo pueden poner? ¿Sabe? La Biblia dice, la palabra de Dios, que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. O sea, por medio de la palabra de Dios puede sanar tu enfermedad. Yo creo en eso. 3:5. Yo creo en eso. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. ¿Qué dice? No seas sabio de tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios te sana. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo cuando aquel criado le dijo: Señor, solo di la palabra y mi siervo qué? Y por cuanto has creído, así será hecho. Y así fue. Solo di la palabra, hermanos. En nuestro labio tiene que estar la palabra de Dios siempre. Solo di la palabra. Hay que creer todo lo que hace. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? ¿Qué dice? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. La lámpara. A mí me sorprende que si David escribió el 119 del Salmo, que le dedicó todo ese salmo en énfasis a la palabra de Dios. De 176 versículos, tiene 174 que se refiere a la palabra. Todo de la palabra. El capítulo más largo de la Biblia se refiere a qué? A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Y saben una cosa, hermana Francisca y hermanos, el capítulo 19 nos revela la grandeza de la palabra de Dios y cómo el ser humano puede encontrar la verdadera vida, gozo en su vida. Dice el salmista dijo: mucha paz tienen los que aman tu ley. Oigan, no poca, mucha paz tienen los que aman tu ley. Gracias. En la revelación especial, encontramos esperanza y propósito. ¿Cuántos de aquí, hermanos, mire, bendito sea Dios? ¿Cuántos de aquí nosotros estábamos errabundos, caminando sin sentido, y por medio de la palabra encontramos el propósito de la vida eterna? El propósito del servir. ¿Quiere usted conocer cuál es el propósito de vida? Vaya a la palabra de Dios. Pero ¿saben qué pasa? Muchas veces, hermanos, queremos que la palabra de Dios nos revele de un día para otro el propósito. Y no hay otra cosa. Dios no trabaja así. Dios quiere ver su perseverancia. Otro punto, otro beneficio que trae la revelación especial es la transformación espiritual. ¿Cuántos hombres de aquí, hermanos, eran personas infructíferas? ¿Cuántos de nosotros éramos muertos espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros éramos personas que no servíamos, pero volvimos a la palabra y encontramos un propósito? Encontramos un sentido de servir al Señor y nos hizo hombres y mujeres fructíferos en la obra de Dios por medio de la palabra. Por medio de la palabra tenemos la palabra profética. Escúchenme, esto es lo que quería decir, hermano. Hoy en día anda gente alrededor de gente diciendo: dame una profecía. Dame una profecía. Yo no tengo por qué me tienen que andar de David diciendo nada. Ya la palabra de Dios me lo dijo. Dice Pedro,
1 Pedro 1:19, porque tenemos esta palabra profética más segura. Los hombres te mienten. Hay hombres que te dan una profecía, ¿para qué? Para buscar beneficio suyo. Hay gente que hace eso, hermano. Anda profetizando por ahí para ver qué beneficio económico o qué regalías obtienen. Pero esta palabra profética es la verdadera y segura, la que no te va a fallar. Y finalmente, la revelación especial nos revela la comunidad de fe. ¿Qué es eso? A través de la revelación especial surge la iglesia. Usted y yo. Surge la iglesia. Y en la palabra de Dios encontramos el propósito de la iglesia. ¿Qué dice Mateo capítulo 16, versículo 18? ¿Qué dice Mateo 16, 18? Que dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿cómo? Hablando de Cristo, sobre esta roca, yo, dice Jesús, edificaré, ¿cómo? ¿Mi qué? Iglesia. Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Dónde está esa seguridad? ¿Dónde está esa confianza? ¿Dónde está ese propósito? En la palabra de Dios. La revelación especial es indispensable, porque mientras la revelación natural muestra lo que Dios existe, solo la revelación especial nos enseña quién es Dios realmente. ¿Cómo podemos relacionarnos con Él? Por medio de Jesucristo. Es por medio de la palabra de Dios. Póngase. Somos Ideco Sanna Chachagua.